Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los amigos que nos están viendo este video. Es para mí un orgullo y una felicidad presentar un curso fruto de una cooperación entre DAT Ediciones y Adolfo Royman, el curso En búsqueda del Mesías davídico al Hijo del Hombre. Hola, buenas tardes aquí desde Israel. Y quisiera presentar al doctor Adolfo Royman. Él es doctor en literatura y pensamiento judío antiguo de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Es doctor honoris causa por el Rocky Mountain College de Estados Unidos y la Universidad Católica de Cuyo de Argentina. Es antropólogo, máster en religiones comparadas y desde 1994 es el curador de la colección de manuscritos del Mar Muerto y director del Santuario del Museo de Israel. El doctor Adolfo Royman ha publicado varios libros y entre ellos se encuentran los que podemos ver aquí: de la Antigüedad, del Tabernáculo al Templo, Biblia, Exégesis y Religión. Bueno, ciertamente este último libro fue publicado por una muy prestigiosa institución académica del mundo hispanoparlante, el Colegio de México, y tiene una serie que se llama Historia Mínima. Este libro, que tiene por propósito presentar una reseña general sobre una de las épocas claves en la historia del pueblo de Israel, que es la época del Segundo Templo, una época que se extiende desde el último tercio del siglo VI hasta comienzos, el primer tercio del siglo II de nuestra era. Es un libro que trata desde una manera multidisciplinaria esa historia de los judíos, tanto a nivel político, social, literario y religioso, que está precisamente dirigido a un público no experto. El libro de los judíos en la antigüedad, por el formato que tiene esta colección, no puede tener ninguna nota bibliográfica, cosa que Entiendo. reconozco es mucho más difícil y desafiante para un investigador, tener que explicar las cosas sin tener el recurso de la nota bibliográfica. Es decir, todo tiene que estar en el texto central. Es un libro de unas 300 páginas y hasta ahora puedo decir que por lo menos la gente que ya lo ha leído ha sido bien recibido. Así que y existe tanto en forma digital como en forma física, y precisamente fue editado ahora en plena época de Corona en Ciudad de México. Y ahora comenzaremos a explicarles un poco en qué consistirá el curso En búsqueda del Mesías davídico al Hijo del Hombre, que se realizará en abril de este año, los días jueves 8, 15, 22 y 29 de abril, en el horario de 21 horas de Israel. Le estaremos comunicando a los amigos el horario específico que tendrá el curso en cada uno de sus países: España, México, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica y una innumerable cantidad de países que espero nos acompañen en este curso. La información de inscripción y pago del curso se encontrará en www.daat.cl o en datediciones.com/cursos. También pueden encontrarla en facebook.com/dat.ed. En todo caso, en la descripción de este video dejaré toda la información necesaria para que eh, se llegue lo más rápido posible a la página del curso. Bueno, Adolfo, si nos pudieras comentar, por favor, en qué consistirá el curso que dictarás. Gracias, Osvaldo. En primer término, aprovecho este espacio y oportunidad para agradecerte públicamente esta posibilidad que me das por medio de Date Ediciones, poder llegar a un público tan extenso y variado, interesado en las escrituras, en la religión de Israel y en general en la historia espiritual de la humanidad. El tema específico es el tema del mesianismo, uno de los fenómenos
y concepciones religiosas que ha marcado sin duda la tradición judeocristiana. El propósito de estos 4 encuentros, que probablemente, y así espero, sea solamente el comienzo de una serie de encuentros, habrán de centrarse específicamente en los orígenes del mesianismo en Israel. En este sentido, entonces, como se puede ver aquí en la imagen, la existencia del pueblo de Israel comienza en algún momento de finales del segundo milenio antes de nuestra era. Algo así como el siglo XII antes de la era común. Estas tradiciones que comenzaron, obviamente, teniendo un carácter oral, como así comienzan las tradiciones generalmente de los pueblos, cuando este grupo se va organizando ya como cuerpo político, también sus tradiciones empezaron formalmente a ser registradas. Nosotros no tenemos documentación escrita de lo que luego llamamos nosotros la tradición bíblica en documentos tan antiguos, pero es de suponer que con la erección del reino de Israel, por un lado, y el reino de Judá, como sucedía con otros reinos en el mundo antiguo, también tenían sus escribas, testimoniaban por escrito, entre otras cosas, tradiciones, historias, normativas que tenían que ver precisamente con ese reino. Y eso sucedía no solamente en los marcos del palacio real, sino también del templo. Los templos también tenían sus escribas, ¿sí? Y por eso nosotros podemos recuperar dentro de la tradición bíblica materiales que probablemente tengan como origen el templo. Pero como dije, este pueblo de Israel, con sus tradiciones, que con el tiempo se van conformando en tradiciones literarias, obviamente también va desarrollando un cuerpo de prácticas, de ideas y de creencias. Y entre esas creencias que desarrolla el pueblo de Israel ya en un estadio antiguo de su existencia, podemos señalar un momento preciso en la historia del pueblo de Israel en donde comienza a aparecer el concepto de un personaje que nosotros lo llamamos el Mesías, una figura con rasgos mesiánicos, a partir del siglo VIII antes de nuestra era. En el periodo del primer templo, ¿no es cierto? Sí, estamos hablando ahora de la época del profeta Isaías, el gran profeta de Israel, que por cierto, un hecho paradójico es que entre todos los manuscritos del Mar Muerto hallados en las cuevas de Qumrán entre 1947 y 1956, aproximadamente hoy tenemos en nuestras manos unos 200, un poco más, manuscritos de la Biblia hebrea, en algunos casos muy fragmentados, pero solo en un caso tenemos un libro completo, y es precisamente el del libro de Isaías. Así que en este caso también haremos también referencia a los rollos en nuestro estudio. De primera mano y de primera fuente. Entonces, y a partir de este momento, esta figura que nosotros lo llamamos Mesías, pero todavía el término Mesías, haciendo referencia a un Salvador que habrá de aparecer en la era escatológica, es decir, en el final de los tiempos, todavía esa terminología técnica para llamar al Salvador no aparece en las Escrituras. Nosotros lo llamamos Mesías, pero no es así llamado en las Escrituras. El término Mesías es la palabra española del término hebreo Mashiach. Y Mashiach
como término significa el ungido, es decir, Sí, aquel que fue ungido con el óleo sagrado. Y en la terminología bíblica, también el sumo sacerdote es un ungido, incluso un profeta puede ser ungido, y el rey es un ungido, no en el carácter de salvador, sino simplemente que para ser nominado como tal, el acto ritual comprendía también el ser ungido con el óleo sagrado. Pero más allá de estos tecnicismos, tenemos aquí un fenómeno que lo podemos datar en el tiempo, y uno de los propósitos en nuestro curso será entender los comienzos de este concepto del Mesías en el marco histórico del imperio asirio, que es el gran imperio de esos años en el Oriente Antiguo. Es decir, la idea del curso no es solamente hablar de una idea o una creencia. El propósito es contextualizar históricamente, religiosamente y literariamente ese concepto, utilizando otra vez como fuente fundamental el testimonio de las Escrituras. Quiero hacer aquí una salvedad, porque esto es muy importante. Obviamente, las Escrituras son vistas por cientos de millones de personas como un texto inspirado con un origen divino, y de aquí claramente su valor como texto doctrinario. Como lo pusiste de manifiesto en tu presentación de mi persona, mi formación como antropólogo, como historiador de las religiones y como estudioso de la literatura antigua del pueblo de Israel es una perspectiva histórica. E incluso cuando hablo de temas teológicos, no lo hablo desde la autoridad religiosa, sino desde la historia, entiendo. en donde estudio los textos bíblicos desde una manera crítica, sea lingüísticamente, históricamente, socialmente, de la misma manera que los historiadores estudian cualquier otro tipo de documentación, sin en este caso darle privilegio a su dimensión religiosa o considerarlo como documento revelado. En otras palabras, el curso no está orientado a hablar de la verdad divina. No es desde esa perspectiva que yo lo haré, sino humildemente va a ser desde la historia, tratando de ver las escrituras, específicamente el tema del mesianismo, en el marco de una historia intelectual, espiritual del pueblo de Israel. Y el tema, digamos, o la excusa va a ser precisamente el tema del mesianismo. Y Entiendo. entonces, a partir de ese siglo octavo, nosotros empezaremos a rastrear en las fuentes bíblicas qué va pasando con esa idea y ese concepto. Y de entonces buscaremos también referencia en otros escritos bíblicos de carácter profético, como por ejemplo el profeta Miqueas o el profeta Jeremías. Y luego entraremos en un momento de transición muy importante en la historia de Israel, que se manifiesta también, obviamente, en este tema, que es con la destrucción del templo de Jerusalén en el 586 por los babilonios y el exilio de judaítas a Babilonia, que en realidad hay varios exilios, pero que finalmente marcan aquí un punto de inflexión en la historia de Israel cuando la jerarquía sacerdotal, el rey, los cortesanos, es decir, el establishment del reino de Judea son llevados al exilio a Babilonia. En esa realidad ahora exílica, también este concepto ahora empieza a asumir nuevas dimensiones. Y eso, por ejemplo, se manifiesta en el libro del gran profeta Ezequiel, el gran profeta del exilio, del primer tercio del siglo VI antes de nuestra era. Y a partir de ahí, nosotros entonces entramos en un nuevo periodo en historia del pueblo de Israel, que a nivel macroestructural es lo que llamamos la época del Segundo Templo, y específicamente vamos a ver cómo el
concepto de mesianismo aparece de manifiesto en las obras del periodo persa, que es el primer subperíodo de la época del Segundo Templo, que se extiende entre el siglo VI y el siglo IV antes de nuestra era. Uno de los libros que merecerán nuestra atención va a ser el libro del profeta Ageo. No es de los profetas más famosos. Si alguno de los participantes en el curso tienen idea de escribir un doctorado, es recomendable Ageo porque son solo 2 capítulos. Qué bien. A diferencia de Isaías, que el libro tiene 66 capítulos, ¿no? Claro. Bien. Ya sí, por cierto, es muy difícil terminar un doctorado, mucho más cuando es tanto el material. Exacto. Entonces vamos a trabajar ese libro y específicamente una figura, que es la figura de Zorobabel, el descendiente de la casa de David. Y luego, entonces, nos vamos a ir acercando hacia el final del curso, en donde, por un lado, nosotros rastreamos este concepto del Mesías davídico, y el libro, que en este caso es muy importante, porque es el primer testimonio que tenemos en literatura en donde este Salvador es llamado Mesías, y es un libro de la literatura apócrifa, conocido como Salmos de Salomón, de finales del siglo I antes de nuestra era, en un periodo que, el periodo romano de Israel como su periodo, probablemente escrito en el contexto de la llegada del general Pompeyo a Jerusalén en el 63 antes de la era común. Y por el otro lado, el curso terminará con una obra capital en el pensamiento religioso de Occidente, una obra que dejó su impronta en el pensamiento judío y no menos en el cristiano, que es el libro apocalíptico de Daniel, la única obra apocalíptica en el canon hebreo. Y el curso me va a dar la oportunidad no solamente de explayarme sobre el libro de Daniel, sino específicamente centrarme en una figura que de alguna manera es el punto de inflexión para la continuidad del curso que todavía no comenzamos, pero con la esperanza de que realmente el público encuentre interés en el tema, Sí. que es la figura del hijo de hombre, el Bar-Nash en arameo, un capítulo clave, como dije, en la historia del pensamiento de Israel y específicamente de la temática mesiánica, que es el capítulo 7 de Daniel, porque luego encontraremos claros ecos de esta tradición de Daniel en la figura de Jesús en el Nuevo Testamento, en la figura, en la literatura enóquica, esa colección de tradiciones alrededor del patriarca antediluviano Enoc, de Génesis 5, y entonces, obviamente, en una futura serie de encuentros, podremos ver cómo los antecedentes del Mesías de Israel se fue metamorfoseando a lo largo de los siglos. En otras palabras, lo que espero hacer con el público que acepte participar de este curso es invitarlos a salir a un viaje fascinante, un viaje a través del tiempo, a través de la literatura, a través de ideas y creencias que conforman, como dije, no solamente un capítulo central en la historia del pueblo de Israel, sino un capítulo esencial en la historia de Occidente. Porque no se puede entender Occidente si nosotros no entendemos precisamente el concepto de mesianismo, porque no hay ninguna duda que para la tradición cristiana el foco de esa civilización está centrado en la figura de Jesús, considerado precisamente el Mesías anunciado por las Escrituras, según los cristianos,
cualquiera sea su denominación. Y por eso, y así espero que el curso resulte de interés para la gente. Sí, por eso una pregunta, ¿a quién está dirigido este curso? Bueno, Sí, entonces, para terminar, puedo decir que este curso está pensado para una persona común. Es decir, nadie necesita tener un doctorado, no necesita estar especializado en filología antigua, en arqueología, sino simplemente una persona que tiene un legítimo interés en las escrituras, en la religión, en temas intelectuales, espirituales. No necesariamente tiene que ser un creyente, pero sí tiene que ser un enamorado del estudio, porque lo que nosotros queremos es estudiar, aprender, y el hecho de que estas clases también son clases live, habrá de permitir también, y así espero, en cada una de las clases, dar un espacio en donde podamos tener una interacción, el público y mi persona, y de esta manera también poder comentar o incluso responder a preguntas o inquietudes por parte del público, porque a pesar de que estamos utilizando una tecnología que su gran bendición es que nos permite llegar a, como dijiste, a públicos de distintas regiones del planeta, que de otra exacto. manera no habría ninguna posibilidad de hacerlo. Universalizando el mensaje, eh, a pesar de que esta tecnología no nos permite un contacto directo, pero de todas maneras nos va a permitir, por medio del Zoom, poder llegar a tantos tipos de público, que la única condición que sí exijo es que estén interesados en aprender. Súper bien, Adolfo. Yo creo que el interés va a ser mucho. Desde ya te doy las gracias por esta oportunidad, por esta cooperación que haremos en conjunto. Y espero que la gente esté muy interesada. Eh, Repito que toda la información la podrán ver en tat.cl, en las redes sociales de DAT Ediciones. Yo estaré permanentemente disponible a todas las consultas. En la descripción de este video también dejaré toda la información necesaria para la inscripción y pago del curso, y solamente esperar para juntarnos y disfrutar de este curso, y estoy muy entusiasmado con él. Creo que será algo muy hermoso. Así espero, por lo menos voy a poner toda mi buena voluntad y al servicio del público, y, y realmente, como decís, espero que sea un verdadero disfrute intelectual. Muy bien. Muchas gracias a todos y hasta siempre. Ah, Muchas gracias, Adolfo. adiós y bendiciones desde Israel. Adiós.